Al borde de la muerte con planes de venganza, el perdón me dio dos hermosos regalos. El año en que Mateo Valverde tocó fondo, lo dejé. Después, cuando su imperio financiero en Guadalajara floreció, usó todo su poder para hacerme su esposa. Todos susurraban que yo era su primer amor, su obsesión eterna. Pero todo cambió cuando comenzó a traer mujeres a nuestra casa en Lomas de Zapopan, convirtiendo mi vida en una burla pública. No lloré. No me quejé. Me refugié en la oficina de nuestra mansión, observando cómo su desprecio por mí crecía con cada risa ajena que resonaba en los pasillos. Él, enloquecido por mi indiferencia, me besaba con furia y preguntaba, ¿no sientes nada? Ignoraba que mi silencio escondía un secreto. Estaba muriendo. Cada día, su venganza se volvía más cruel. Yo, en cambio, contaba los días que me quedaban. 3 años después de nuestra boda en la Catedral de Guadalajara, Mateo conoció a Anabel Almendaris, una estudiante de la Universidad de Guadalajara. Dulce, inocente, todo lo que él anhelaba. La mantuvo a su lado más de 6 meses. Un récord entre sus amantes. Mis amigos me advirtieron, cuidado Valeria. Esta vez parece enamorado. La primera vez que vi a Anabel fue en mi cumpleaños. No le di mayor importancia, tenía asuntos más preocupantes que atender. Sangraba por la nariz cada mañana y el médico del hospital civil me sentenció, no verás otra primavera. No temía a la muerte, sino al dolor. Existía un medicamento costoso que aliviaría mi sufrimiento. Al no tener suficiente dinero, fui a su oficina en el Centro Financiero de Providencia. Allí la encontré. Anabel, recién graduada, era su asistente. Mientras Mateo estaba en una reunión, ella me miró con desdén y susurró a sus colegas, ¿esa es la esposa del jefe? Parece un cadáver. Mi reflejo en el vidrio confirmó sus palabras. Pálida, demacrada, envuelta en un abrigo que ocultaba mi fragilidad. Un colega, Edgar, la reprendió. Si se arreglara, ni 10 como tú la igualarían. Y no la subestimes, él la adora. Anabel frunció los labios y me sirvió un té con falsa dulzura. Señora Valeria, qué raro. A mí siempre me recibe al instante. Le sonreí. Sabía que Mateo la trataba diferente. Sus anteriores amantes duraban días, ella, meses. La interrogué con calma. ¿Por qué acepta ser la tercera? Deberías pedirle que se divorcie. Su rostro enrojeció. Tú eres la intrusa. Solo llegaste primero, y ahora estás vieja. Sacó todo su veneno y perdió su postura de niña dulce. Edgar intentó apartarla, pero Anabel tropezó, rompiendo la taza. Su mano sangró. Mateo, al verla desde la sala de juntas, irrumpió como un huracán. La levantó y gritó, ¿quién la lastimó? Fui yo, dije, desafiante. Anabel lloró, me lo merezco por amar a un hombre prohibido. Mateo, hipnotizado por su drama, secó sus lágrimas. Mi gatita, murmuró. Entonces, le exigí dinero, quiero 500,000 pesos. Él, con una sonrisa fría, replicó, pídele disculpas primero. Mi dignidad valía más. Di media vuelta y salí, dejando atrás su risa. Esa noche, mientras caminaba por el río San Juan de Dios, imaginé su cara al descubrir mi enfermedad. ¿Sentiría remordimiento? ¿O seguiría burlándose de mi agonía? Cada amanecer era más pesado que el anterior. El dolor en mi cuerpo crecía, pero el dolor en mi alma ya me había consumido por completo. Ya no me importaba el tiempo que me quedaba. No le temía a la muerte, solo al vacío y a la humillación. Si Mateo Valverde pensaba que podía aplastarme sin luchar, estaba muy equivocado. En silencio, decidí que no moriría como una víctima. Moriría de pie, con mi venganza completa, y él nunca más encontraría paz. El verano llegó, y Mateo continuaba con su rutina. Sabía de todas sus traiciones y aventuras, pero también sabía algo que él aún no había descubierto, no era tan intocable como pensaba. Usando mis conexiones con abogados y algunos contactos antiguos, descubrí que Mateo Valverde había cometido crímenes financieros que fácilmente podían arruinar su carrera, y más importante aún, perdería su libertad. Mateo pensaba que yo era una mujer apagada, sin importancia. Creía que me humillaba cada vez que traía mujer tras mujer a casa, que cada vez que le daba atención a Anabel, yo me marchitaba un poco más. Pero él estaba jugando con fuego, yo ya lo había superado. No sabía que cada pequeño movimiento suyo, cada centavo que escondía, cada cliente que engañaba, yo lo registraba todo. Mientras Mateo se hundía en su arrogancia, comencé a preparar el terreno para mi venganza. Creé un expediente detallado de sus fraudes, contratos falsificados, fondos desviados, manipulaciones financieras a socios que confiaban ciegamente en él. Sabía que Mateo dependía de su imagen pública para mantenerse en la cima, y eso sería lo primero que destruiría. Llegó el día en que puse mi venganza en marcha.
Con el expediente en mano, visité la oficina de uno de sus mayores rivales en el mercado, Agustín. Sabía que no dudaría en usar esa información para destruirlo. En la reunión, Agustín apenas podía contener la sonrisa mientras revisaba las pruebas. Le había entregado la ruina de Mateo en bandeja de oro. ¿Estás segura de esto?, preguntó con mirada escéptica. Absolutamente, respondí sin dudar, el corazón helado. Destrúyelo. Estaba entregando al hombre con quien había compartido 3 años de mi vida. No merecía nada más. Semanas después, comenzó el caos. Los titulares en periódicos y sitios web revelaban el escándalo financiero de Mateo Valverde. Había desviado millones, engañado a inversionistas y ahora enfrentaba demandas e investigación criminal. Observaba desde lejos cómo él, por primera vez en años, perdía el control de su vida. Lo que más placer me daba era ver que Anabel Almendaris, su querida, lo abandonó tan pronto como el barco comenzó a hundirse. Desapareció de su vida como si nunca hubiera existido. Claro, ya lo esperaba. Una chica como Anabel, superficial e interesada, no se quedaría junto a un hombre sin estatus ni dinero. Él ya no podía financiar sus caprichos, y ella no dudó en buscar otro objetivo. Mientras Mateo lidiaba con los daños a su reputación, una carta inesperada llegó a nuestra casa. Era del hospital donde me hicieron mi último examen. Contra todo pronóstico, mis resultados mostraban una mejoría. No era una cura milagrosa, pero había una oportunidad de tratamiento experimental que podría prolongar mi vida algunos años. Esto llegó demasiado tarde para cualquier compasión de mi parte. Decidí no contarle a Mateo sobre mi enfermedad y mucho menos sobre mi posible recuperación. En medio del caos, Mateo estaba desesperado. Las investigaciones avanzaban y el cerco se estrechaba. Sabía que yo tenía acceso a información privilegiada sobre sus negocios, pero todavía creía que estaba a su merced. Me encontró en la oficina de la casa, el mismo lugar donde tantas veces me ignoró y humilló. Valeria, tenemos que hablar, dijo con una expresión entre la ira y la desesperación. ¿Sabes que estamos en problemas? Necesito que me ayudes. Sonreí con la serenidad que aprendí a cultivar tras tanto tiempo. ¿Ayudarte cómo?, pregunté, deliberadamente lenta y fría. ¿Quieres dinero? ¿Una disculpa pública para otra mujer? ¿O que siga siendo tu sombra, fingiendo que no veo nada? Valeria, esto es serio, gritó. Estoy siendo acusado de cosas que pueden llevarme a la cárcel. Tienes que apoyarme. Me levanté lentamente de la silla y me acerqué a él. Aquel hombre que antes parecía indestructible ahora estaba al borde del colapso. Apenas mantenía la postura firme. Sabes, Mateo, comencé con una sonrisa amarga. He pensado mucho estos meses. Y me di cuenta de que tenías razón. Solo soy una mujer interesada, como siempre dijiste. Pero esta vez, lo que quiero no es tu dinero. ¿Qué quieres entonces? La voz quebrada. Quiero verte destruido, susurré. Quiero que sientas cada pedazo de lo que me hiciste sentir. Que veas cómo tu vida se desmorona y sepas que fue por tu culpa. Y lo mejor de todo, ya lo he conseguido. Los ojos de Mateo se abrieron con sorpresa. Finalmente lo entendió. Todo lo que ocurría era por mi causa. La caída de sus negocios, la traición de Anabel, la humillación pública, todo. Se lanzó contra mí, furioso, intentando agarrarme. Pero ya lo esperaba. Con un movimiento rápido, abrí un cajón y saqué el documento de divorcio que preparé semanas atrás. Ya no te necesito, Mateo, dije, dejando los papeles sobre la mesa. Tengo mi vida de vuelta, y tú no tienes nada. Él se quedó de rodillas, mirando la ruina de su vida, mientras yo salía de la sala por última vez. Adjunté al acuerdo el informe médico inicial, como cierre teatral a esta separación. Conseguí un espacio propio al que podría retirarme cuando todo estalle. El silencio de mi nuevo apartamento en Colonia Americana era un bálsamo. Sin risas fingidas ni pasos de desconocidas resonando en los pasillos, cada respiro era mío. Mateo Valverde ya no existía en mi mundo, o eso creía. Recibí la llamada un martes lluvioso. Un número desconocido. La voz al otro lado temblaba. Valeria, soy Edgar. Necesito verte. Sus palabras me clavaron como agujas. ¿Qué quedaba por decir después de la caída de Mateo? Nos encontramos en un café cerca del Parque Rojo. Edgar, antes impecable en trajes de seda, lucía una barba desaliñada y ojos hundidos. Él está destrozado, susurró. No come, no duerme. Pregunta por ti en medio de la noche. Sorbió su café con manos temblorosas. Mi risa sonó fría, como el mármol de su antigua oficina. ¿Ahora siente remordimiento? ¿Después de arruinar mi vida? Edgar inclinó la cabeza. No lo defiendo, pero es un hombre muerto en vida. Al salir, la lluvia me empapó el cabello.
Caminé sin rumbo por Avenida Chapultepec, las luces de los bares reflejándose en los charcos. ¿Por qué su sufrimiento me perturbaba? Él me había robado 3 años de paz. 2 semanas después, el impulso me llevó a Lomas de Zapopan. La mansión que una vez brillaba ahora parecía un cadáver, ventanas rotas, jardín invadido por maleza. Toqué el timbre, preparada para huir. La puerta se abrió con un crujido. Mateo, en camiseta manchada y pantalones arrugados, olía a alcohol y derrota. «Viniste a reírte», gruñó. Su voz, antes dominante, era un eco quebrado. El salón estaba cubierto de botellas vacías y papeles judiciales. Señalé un contrato tirado en el suelo. El caso de los fondos de Andares. «¿Cuántos años te piden?» Él se desplomó en el sofá, ocultando el rostro entre las manos. 15 o 20, masculló. Pero eso no importa. Ya perdí lo único que... Cayó. El aire pesaba como plomo. Me arrodillé frente a él, obligándolo a mirarme. ¿Sabes por qué lo hice? No fue solo por venganza. Sus ojos, rojos e hinchados, parpadearon. Fue porque preferí verte caer antes que admitir que todavía. Un estruendo nos cortó. La puerta se abrió de golpe. Anabel Almendaris, con un vestido ajustado y tacones altos, irrumpió como un espectro del pasado. Tú, arruinaste todo. Mateo se levantó tambaleándose. Sal. No eres bienvenida aquí. Anabel lanzó un cheque arrugado a mis pies. Ni con cirugía serías bonita, silbó antes de marcharse. La vi desaparecer en un BMW nuevo. Sigue igual, murmuré. Mateo recogió el cheque con dedos temblorosos. Era para ti, quise entregártelo. El papel sangriento, manchado con mi nombre, mostraba una cifra, 2 millones de pesos. Lo guardé desde aquel día en Providencia, confesó. Nunca pude dártelo. No sabía que era para tu tratamiento. El reloj de pared marcó la medianoche. Fuera, el viento aullaba entre los eucaliptos. Quédate, suplicó, agarrando mi muñeca con urgencia febril. Aunque sea esta noche. Me separé con suavidad. No soy tu enfermera, Mateo. Pero al verlo desmoronarse de nuevo, algo en mí cedió. Mañana, hablaremos con tu abogado. Dormí en la habitación de invitados. Las sombras jugueteaban en las paredes, recordándome noches de risas ajenas. A las 3:17 de la mañana, un gemido me sacó de la cama. Lo encontré en el baño, arrodillado sobre baldosas frías, vomitando bilis y lágrimas. No puedo respirar, jadeó. Su pecho se elevaba en espasmos. Llamé al 911. Mientras esperábamos la ambulancia, apoyó la frente en mi hombro. Perdóname, repetía como un mantra roto. El olor a miedo y desesperación nos envolvía. En el Hospital México-Americano, los médicos diagnosticaron un ataque de pánico severo. El estrés lo está matando, advirtió una enfermera. Observé a Mateo dormido, conectado a monitores que pitaban su agonía. Al amanecer, firmé los papeles para ingresarlo a rehabilitación. Es tu última oportunidad, le dije al verlo despertar. Sus dedos rozaron los míos, cálidos y frágiles. Una esperanza nació entre nosotros en medio de la tragedia. La mansión de Lomas de Zapopan ya no era nuestra. Mateo la perdió en la bancarrota, junto con sus autos de lujo y sus trajes italianos. Ahora vivíamos en un departamento modesto cerca del Mercado Libertad, donde el olor a especias y flores tropicales se mezclaba con el eco de los vendedores ambulantes. El tratamiento experimental del hospital civil funcionaba. Mis hemorragias nasales cesaron, y el médico me entregó un informe con palabras que nunca creí leer: remisión parcial. Guardé el papel bajo llave. No quería que Mateo supiera que su redención coincidiría con mi segunda oportunidad. Él trabajaba como asistente en una ferretería de Avenida Juárez. Sus manos, antes impecables, ahora tenían cortes y callos. Por las noches, se sentaba en el balcón a fumar, mirando hacia el Cerro del Cuatro como si buscara respuestas en su silueta borrosa. Anabel Almendaris regresó una tarde de octubre. La encontré frente a nuestra puerta, con un vestido ceñido y uñas pintadas de rojo sangre. ¿Crees que lo ha salvado? Es un perro que vuelve a su vómito. Mateo apareció detrás de mí, sosteniendo una bolsa de mandado. Su rostro se endureció al verla. Vete, no quiero tu caridad ni tus mentiras. Anabel lanzó una carcajada aguda. ¿Sabes por qué te abandoné? Porque hasta en la ruina, seguías obsesionado con ella. La vi marcharse en un taxi, sus risas quedando atrapadas en el tráfico. Mateo cerró la puerta con un golpe seco. No te merezco, murmuró, hundiendo la frente contra el marco. Esa noche, el pasado nos alcanzó. Soñé con la Catedral de Guadalajara,
con nuestro beso bajo las campanadas de la boda. Al despertar, Mateo no estaba en la cama. Lo encontré en la cocina, escribiendo una carta con letra temblorosa. Es para el juez, explicó sin mirarme. Confieso todos los delitos, aunque ya no tenga nada que perder. Rasgué el papel frente a él. No te dejaré ir a prisión. No ahora. Su mirada se llenó de incredulidad. ¿Por qué? Después de lo que hice. Le tomé la mano. Porque ya no eres el mismo. Al amanecer, caminamos hacia el parque Agua Azul. Las jacarandas estaban en flor, tiñendo el suelo de morado. ¿Recuerdas cuando vine a tu oficina en Providencia? Pregunté. Pedí dinero para morir con dignidad, y terminé usando tu caída para vivir. Él se detuvo frente al lago artificial. Yo te robé tiempo, tú me robaste el orgullo. Estamos en paz. Un niño pasó corriendo, haciendo volar palomas que dibujaron sombras fugaces sobre nosotros. La mañana que descubrí el embarazo, el mundo se detuvo. El médico del Hospital México-Americano mostró la ecografía con una sonrisa. Un milagro, dijo. Yo solo veía un punto gris temblando en la pantalla. Mateo rompió a llorar en la sala de espera. No puedo ser padre, balbuceó. Soy un desastre. Le coloqué la mano sobre el pecho, donde latía su corazón acelerado. Aprenderemos, juntos. Anabel intentó sabotearnos una última vez. Envió fotos de su época como amante a mi correo, con mensajes venenosos. Él nunca te quiso. Solo quería castigarte. Imprimí las imágenes y las quemamos en la parrilla del patio, mientras Mateo contaba historias de su infancia en Tlaquepaque. La bebé nació en primavera. Una niña. La llamamos Lucía, por la luz que se filtraba por las persianas de nuestro viejo departamento cada mañana. Mateo la mecía cantando canciones de los mariachis de Plaza de los Mártires, desafiando su afinación terrible. Una tarde, mientras paseábamos por el templo expiatorio, una mujer nos reconoció. «Es el señor Valverde», gritó. «¿Cómo se atreve a mostrar la cara?» Mateo se inmovilizó, apretando el coche de Lucía contra su pecho. «Perdón», susurró, antes de que yo pudiera intervenir. «No merezco su compasión, pero ella sí», señaló a nuestra hija. La mujer se alejó refunfuñando, pero su reproche quedó suspendido en el aire como el humo de los elotes asados. Hoy, mientras escribo esto en una libreta comprada en el mercado San Juan de Dios, Mateo prepara café en la cocina. Lucía duerme con su chupón en forma de charro. Las deudas siguen aquí, y las miradas de desprecio también. Pero el silencio, ese silencio que antes me ahogaba en Lomas de Zapopan, ahora suena a paz. El olor a tortillas recién hechas inundaba nuestro pequeño departamento cerca del Mercado Corona. Lucía dormía en su cuna, ajena al peso de los apellidos que cargaba, Valverde García. Mateo insistió en incluir ambos, como un recordatorio de que ni la traición ni el perdón se borran con el tiempo. Su trabajo como repartidor de agua embotellada lo mantenía fuera desde el amanecer. A veces, al regresar, sus manos temblaban al sostener a la bebé. «Tengo miedo de dañarla», confesó una noche, mientras las luces del teatro degollado titilaban a lo lejos. Yo sabía que no hablaba de su fuerza física, sino de su pasado. La redención tenía un precio. Las autoridades seguían investigando sus antiguos delitos financieros, y aunque el abogado que contraté con mis ahorros logró retrasar el proceso, la sombra de la cárcel acechaba. «Si me llevan, cuida de Lucía», me rogó Mateo después de una citación judicial. Su mirada, antes arrogante, ahora era un pozo de vulnerabilidad. Anabel Almendaris resurgió en el peor momento. La encontré frente a la Clínica 34 del IMSS, donde llevé a Lucía por su primera vacuna. Su vestido ceñido y bolso de diseñador contrastaban con mi sudadera manchada de leche. «¿Crees que ganaste?», dijo, ajustándose unas gafas de sol. «Él volverá a mí cuando se canse de jugar a la familia pobre». No respondí. Cargué a Lucía contra mi pecho, sintiendo su calor como un escudo. Pero Anabel no se iría sin dejar su veneno. Esa niña, ¿sabes por qué nació? Porque Mateo necesita a alguien que lo ate a ti, a tu perdón, a tu ayuda. Es solo una cadena, no su hija. Esa noche, mientras Mateo calentaba biberones en la cocina, le conté el encuentro. Sus nudillos palidecieron al agarrar la cuchara. «Iré a hablar con ella», lo detuve. «No le des el drama que busca». La calma duró poco. A la semana, fotos de Lucía aparecieron en redes sociales. ¿Hija de un criminal? #justicia para Andares. Los comentarios eran un torbellino de odio. «Deberían quitársela», escribió alguien bajo una cuenta falsa. Reconocí el estilo de Anabel en cada palabra. Denunciamos el acoso, pero la policía de Guadalajara se encogió de hombros. «Sin pruebas directas», dijeron. Mateo pasó la noche desarmando la cuna,
revisando cada tornillo como si esperara encontrar un micrófono oculto. Al amanecer, lo encontré en el balcón, mirando hacia las torres de la plaza. Te dije que no merecía la paz que encontré contigo, susurró. Lucía, tú, están en peligro por mi culpa. Tomé su rostro entre mis manos, aún ásperas por los químicos de limpieza que usaba en el hospital donde trabajaba medio tiempo. Ella es nuestra luz, no tu castigo, dije, pero la duda ya había plantado su semilla. La crisis llegó con una llamada del hospital civil. Mi remisión parcial mostraba señales de retroceso. El estrés acelera la enfermedad, advirtió el médico. Mateo vendió su motocicleta de reparto para pagar un tratamiento alternativo en Tonalá, aunque juré no necesitarlo. Fue entonces cuando Anabel hizo su jugada final. Apareció en nuestro edificio con un hombre del Ministerio Público. Aquí vive el estafador Mateo Valverde, anunció, señalando nuestra puerta con uñas pintadas de negro. Y ella lo encubre. Mateo, en un acto que nunca imaginé, se entregó. No lucharé más, dijo frente al fiscal, esposas brillando en sus muñecas. Pero ella no sabía nada, añadió, mirándome con una intensidad que partía el alma. Lucía lloró cuando se lo llevaron. Anabel sonrió, satisfecha, antes de subir a un taxi con matrícula falsa. Su victoria duró menos de un día. Esa noche, Edgar llegó con un sobre. Mateo me pidió que te diera esto, y que vigilara a Anabel. Dentro había una memoria USB. Los videos mostraban a Anabel sobornando testigos, manipulando redes sociales y, lo más grave, confesando su rol en el desvío inicial de fondos de Mateo. Ella fue cómplice desde el principio, reveló Edgar. Mateo lo descubrió hace meses, pero no quiso exponerla, hasta ahora. Llevé las pruebas al abogado a primera hora de la mañana. Mientras caminaba por el puente Matute Remus, el río San Juan de Dios arrastraba hojas secas bajo mis pies. Por primera vez, entendí el costo real del perdón. No era olvido, sino elegir qué batallas valían la pena. El juicio de Mateo Valverde comenzó un lunes gris en el Palacio de Justicia de Guadalajara. Las cámaras de televisión se amontonaban en la entrada, ansiosas por capturar la caída del antes rey de las finanzas. Yo cargaba a Lucía envuelta en un rebozo rojo, el mismo que mi madre usó para llevarme a mis primeros pasos por el Mercado Libertad. No era solo un símbolo, era mi armadura. Edgar me esperaba en la sala de testigos con un maletín lleno de documentos. Anabel está aquí, advirtió en voz baja. Trae un abogado nuevo, alguien de Ciudad de México. Asentí, ajustando el broche de plata que ocultaba la USB con las pruebas. Lucía gruñó, como si sintiera la tensión que envolvía el aire frío del recinto. Mateo entró esposado, la mirada clavada en el suelo de mármol. Su traje, prestado por Edgar, le quedaba holgado. Al verme, sus ojos se iluminaron un instante antes de que el juez golpeara el martillo. Caso 0457, Estado de Jalisco contra Mateo Valverde. La fiscalía comenzó con fotos de transacciones voluminosas y testimonios de socios estafados. Anabel, sentada en la primera fila, sonreía cada vez que mencionaban su nombre como víctima colateral. Hasta que el abogado defensor, un hombre joven con cicatrices en las manos, mostró la USB. Concedemos la entrada de nueva evidencia, anunció el juez. Los videos de Anabel confesando su participación en el desvío de fondos resonaron como truenos. Ella se levantó, gritando, es falso. Pero su propio rostro en la pantalla la delataba. La sala estalló en murmullos. Mateo me miró desde el estrado. Sus labios formaron un gracias silencioso. Lucía estiró sus manitas hacia él, y por primera vez, vi lágrimas rodando por sus mejillas sin afeitar. El receso fue una tormenta. Periodistas nos acorralaron en el baño de mujeres. ¿Perdonó a su esposo por la niña?, preguntó uno. Edgar intervino, bloqueándolos con su cuerpo mientras yo susurraba a Lucía. Tu papá está luchando por nosotras. Anabel me esperó en el estacionamiento. Su perfume cargado a gardenias me envolvió antes de verla. No saldrás victoriosa, balbuceó, mostrando un documento notarial. Soy la tutora legal de Lucía, si Mateo va a prisión. Él lo firmó borracho. El papel tembló en mis manos. La firma era real. ¿Cuánto?, pregunté, mordiendo cada palabra. 5 millones, o la entrego a servicios sociales. Su risa hizo un eco entre los autos. Esa noche, en nuestro apartamento cerca de la Basílica de Zapopan, revisé cada centavo de mis ahorros. Solo tenía 2 millones, guardados para el tratamiento médico. Mateo llamó desde la cárcel. No le des nada, debes denunciarla. Pero su voz se quebró al mencionar a nuestra hija. Al amanecer, fui al Parque Metropolitano. Edgar me siguió, como solía hacerlo en los días de esplendor de Mateo. Hay otra opción, dijo,
mostrando una foto de Anabel entrando a un hotel en Tlaquepaque con un juez. Juguemos sucio. El intercambio fue en el Puente de las Damas. Anabel llegó en un Audi negro, sus tacones repiqueteando sobre el adoquín colonial. ¿Tienes el dinero?, exigió. Le entregué una maleta vacía. Tu nombre está en boca de todos, hasta en la del juez que sobornaste. Ella palideció. Edgar había filtrado las fotos a la prensa. Si tocas a Lucía, esto será lo más leve que publique, dije, arrojando copias de sus mensajes con narcotraficantes de Tlajomulco. Huyó mascullando maldiciones, su elegancia convertida en rabia torpe. El juicio se reanudó con Anabel ausente. Mateo, ahora testigo clave, detalló cómo ella manipuló transacciones desde sus días como asistente. Fui un cómplice, pero también su peón, admitió, mirándome como si cada palabra fuera un clavo en su propia cruz. La sentencia llegó con la lluvia, 5 años de prisión condicional y servicio comunitario. Mateo abrazó a Lucía en la sala, temblando. No soy libre aún, pero puedo ser tu padre, susurró en su oreja diminuta. Celebramos con tacos de birria en el mercado San Juan de Dios. Edgar brindó con agua mineral, por familias rotas que se reconstruyen con pegamento y cicatrices. Mateo me rozó la mano bajo la mesa, una pregunta muda en sus dedos. Aún no, dije, retirando mi mano de la suya. Lucía, entre nosotros, aplastó un pedazo de tortilla con risas que ahogaron el pasado. El embarazo se anunció con una ráfaga de viento caliente que agitó los toldos del Mercado Libertad. Mientras compraba jícamas con chile para calmar las náuseas, una anciana me rozó el vientre. Llevas vida nueva, pero también dolor viejo. Sus palabras me persiguieron hasta el departamento, donde Lucía dormía ajena a la tormenta que se avecinaba. Mateo cumplía su servicio comunitario en el Parque Morelos, barriendo hojas secas bajo el sol inclemente. Cada noche, llegaba con las manos sucias y el nombre de Anabel grabado en sus pesadillas. La vi hoy, confesó una vez, temblando al abrazar a Lucía. Está aliada con los que quieren hundirme, juró que te quitará a la niña. El miedo se instaló en mi pecho como un hueso de aguacate atorado. Las amenazas de Anabel ya no eran simples mensajes, ahora seguían a Lucía y a mí por las calles de Tlaquepaque. En el jardín Hidalgo, un hombre con cicatrices en el cuello nos lanzó una rosa negra. Es de la señorita Almendaris, susurró. Dice que pronto jugarán de nuevo. Edgar, convertido en nuestro ángel guardián, rastreó a Anabel hasta un motel en las afueras de Zapopan. Trabaja para un narcotraficante, reveló. Cambia favores por protección y por venganza. Las fotos que me mostró eran claras. Anabel, con vestido de seda roja, besando a un hombre cuyo rostro aparecía en los carteles de Se Busca, pegados en la Central Vieja. La noche que decidimos huir, el vientre me latió como un tambor prehispánico. Hice maletas bajo la luz de una vela, mientras Mateo quemaba documentos en el fregadero. Iremos a Ciudad Guzmán, propuso. Tengo un amigo que... Un golpe seco en la puerta cortó sus palabras. Era Anabel, con un vestido blanco manchado de barro y una pistola plateada. Creen que escaparán, rió, apuntando a mi barriga. Ese bebé morirá como tu dignidad, lentamente. Mateo se interpuso, pero ella disparó al techo. Los yesos cayeron como nieve sucia sobre Lucía, que despertó llorando. Edgar llegó con la policía minutos después. Anabel huyó por las terrazas, pero no sin antes lanzarme una última mirada de odio. Esto no termina, gritó desde la oscuridad. Nunca termina. Al día siguiente, el médico del hospital civil confirmó lo que ya sospechaba. El estrés había dañado al bebé. Reposo absoluto, o lo perderá, advirtió. Mateo vendió el último vestigio de su pasado, un reloj Rolex que escondía en un doble fondo del armario. Pagaremos una clínica privada en Ajijic, dijo, aunque su voz temblaba al mencionar el lago. La mañana de la mudanza, mientras movíamos las maletas y las cajas, a lo lejos distinguí la figura de una mujer que intentaba levantarse. Encontré a Anabel tirada en un callejón cerca del mercado San Juan de Dios. Su cuerpo, cubierto de moretones, respiraba apenas. Él me traicionó, susurró al reconocerme. Dile a Mateo, que el narcotraficante sabe lo de Lucía. Murió con los ojos abiertos, mirando hacia la catedral donde todo comenzó. En Ajijic, las tardes olían a flor de cempasúchil y tortillas recién hechas. Mateo trabajaba como jardinero en una villa vacacional. Sus manos, antes hábiles para firmar cheques, ahora plantaban bugambilias. Quiero que Lucía recuerde el aroma de las flores, no el miedo, dijo una noche, mientras el lago chapoteaba su canción de cuna. El parto llegó en octubre, durante una tormenta que derribó los postes de luz. En la clínica, sin anestesia suficiente, mordí una toalla. Es niña, anunció la enfermera. La llamamos Renata,
como la abuela que me enseñó a tejer sueños en el Mercado Libertad. Mateo, arrodillado junto a mi cama, juró protegerlas con su vida. No soy el hombre que merecen, pero seré el que necesitan. Afuera, la lluvia limpiaba las calles de Ajijic, arrastrando consigo los últimos vestigios de nuestro pasado. 5 años después, las aguas del lago de Chapala reflejaban atardeceres que pintaban de oro el rostro de Lucía mientras enseñaba a Renata a dibujar mariposas en la arena. Nuestra casa, una cabaña modesta cerca del malecón, olía a canela y a las bugambilias que Mateo seguía cultivando con total devoción. La paz era un tejido frágil. Aún recibíamos cartas anónimas con recortes de periódicos sobre el narcotraficante de Tlajomulco, muerto en un enfrentamiento, y fotos viejas de Anabel con frases como, las viudas pagan por los pecados de sus maridos. Guardábamos las amenazas en una caja bajo la cama, junto al informe médico que confirmaba mi recaída. El cáncer había regresado, silencioso y voraz, devorando los pulmones que antes respiraban el aire salado del lago. Mateo lo descubrió una noche al encontrar manchas de sangre en mi blusa, mientras preparábamos tamales para el Día de Muertos. Iremos al hospital civil, venderé hasta el último jarrón, insistió, pero yo le mostré las radiografías escondidas en el cofre de las medicinas. Hasta las flores necesitan raíces para morir en su tierra, susurré. La última amenaza llegó con las lluvias de junio. Un hombre con cicatrices de navaja en el cuello, el mismo de la rosa negra en Tlaquepaque, apareció en el mercado local. Lo vimos enseñando fotos de Lucía a los vendedores de pescado. Es hora de cobrar la deuda de Anabel, dijo Edgar por teléfono desde Guadalajara. Huyan. Pero ya estábamos cansados de correr. Esa noche, mientras las niñas dormían abrazadas a su osito de barro, regalo de los alfareros de Tonalá, Mateo y yo planeamos nuestra despedida en la catedral que nos vio enamorarnos, traicionarnos y renacer. El hombre nos esperaba bajo el órgano dorado, su sombra alargada tocando el lugar exacto donde nos besamos en aquella boda ajena. Anabel murió pidiendo venganza, gruñó, mostrando un cuchillo con el mango tallado con sus iniciales. Ustedes le dieron el infierno, yo les daré la eternidad. Mateo avanzó, pero yo lo detuve. Del bolso saqué el último frasco de morfina y las cartas de Anabel que Edgar había interceptado. Ella te amaba, y tú la usaste como carnada, dije, lanzando los papeles al aire. Mientras el hombre se distraía recogiendo las pruebas de su traición, sonó el Ave María de las campanas. Las puertas laterales se abrieron. Una multitud, vecinos de Chapala, excompañeros del servicio comunitario de Mateo, hasta el viejo médico del hospital civil. El hombre retrocedió ante los rostros que lo señalaban en silencio, la navaja cayendo sobre la piedra donde cientos de novias habían llorado de felicidad. Le fue imposible huir. Cuando llegó la policía finalmente lo vimos alejarse esposado. Al amanecer, mientras los primeros rayos de sol filtraban por los vitrales de la catedral, me recosté en los bancos de madera que olían a cera y a siglos de rezos. Mateo me abrazaba, sus lágrimas mojando mi rebozo. Edgar llegó con Lucía y Renata. Los ojitos de Lucía se llenaban de dolor mientras leía en voz alta el cuento de la princesa que curaba dragones con flores. ¿Duele?, preguntó Renata, dibujando corazones en mi brazo escuálido. Asentí. Solo un poco, como cuando sacas una espina después de años. La última imagen que vi fue a Mateo sosteniendo a ambas niñas, sus labios formando la canción de cuna que inventamos para Lucía en el departamento de Avenida Juárez. Las campanas seguían sonando, mezclándose con el rumor del lago que llevaría mis cenizas al otro lado del horizonte. Morí esa mañana, cuando la luz bañaba el órgano de tal forma que parecía derretirse en oro líquido sobre nosotros. Pero esta historia no termina con lágrimas, sino con Mateo plantando cempasúchiles en nuestra huerta, explicándole a Renata que cada flor guarda el nombre de alguien que aprendió a amar demasiado tarde. Hoy, cuando mi alma pasea por el malecón y veo a Lucía bailar con los mariachis de la plaza, aún escucho el eco de aquellas campanas. Suenan a perdón, a segundas oportunidades, a un hombre que encontró su cielo cuidando el pedazo de tierra donde su esposa eligió quedarse para siempre. A un hombre que encontró la plenitud en la sencillez de una vida serena y del amor verdadero de sus hijas que ahora eran su más preciado tesoro.